la información, o como es publicidad no va a poder ampararse en ese hecho. Otro supuesto donde creo que la regulación debería evolucionar y ayudarnos precisamente porque la marca está haciendo cosas que hoy por hoy no están haciendo los propios medios tradicionales. No solo le debería amparar, sino que además le debería exigir los principios deontológicos que se le exige en teoría al país o al mundo. Porque si verdaderamente van a trasladar opinión y van a trasladar información veraz, tendría que aplicarse los mismos principios. Diría para un lado y para otro. Es decir, los medios de comunicación tradicionales deberían claramente especificar cuando están utilizando la figura de la publicidad nativa y por lo tanto hay una marca detrás, y los medios las marcas convertidas en medios deberían utilizar todas las cautelas, los principios deontológicos periodísticos. Ese principio existe hoy día, entonces tú abres el país en un momento determinado y de pronto te dice publicar reportaje, o de pronto te pone publicidad en una determinada página, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que eso que es verdad, que ese principio que tú enumeras y que es absolutamente aceptable, lo que hay que es redefinir ese principio en la sociedad del siglo XXI y en la sociedad digital. Y aplicando todos los criterios desde el consumidor, desde los medios ganados, desde la voluntariedad de la comunicación y todo eso. Entonces, no es quitarlos, es adecuarlos a esto y partiendo de un principio que ya no es cierto, que es que no hay publicidad, tanta publicidad encubierta, es que para que se engañe al consumidor se engañaba porque existía una información. Es que si no hay publicidad, no hay concepto de publicidad encubierta. Si los medios de comunicación no tienen, si la comunicación y la información no tiene más credibilidad que la publicidad, no hay publicidad encubierta. Jurídicamente hablando, no hay publicidad encubierta. O sea, la publicidad encubierta es un supuesto, no, es un supuesto que nace y que tiene como base estrictamente que tú no podías pasar como información un mensaje comercial. Esa es la base. Entonces lo que hay que decir es que, pero ¿y por qué esa base? Porque la información se entendía que era de una persona independiente, de una persona con una mayor credibilidad que el mensaje de la marca. Si este de aquí ha muerto o está en los límites limitorum absolutos, los supuestos de publicidad encubierta son infinitamente menores. Yo creo que en nuestra sociedad todavía hay mucha gente que confía en la credibilidad de determinados medios de comunicación. Lo veremos, Luisa, parece ser que la Unión Europea va a hacer una encuesta muy importante de todos los ciudadanos de la Unión Europea para abordar esto y veremos lo que sale de la credibilidad de los medios de comunicación. Pero ¿no creéis que esa falta de credibilidad también tiene que ver con el hecho de que hay normas, no hace falta inventarse las nuevas, y simplemente es que no se están cumpliendo? Y cuando al final una situación de irregularidad se consolida y se genera un entorno tan diferenciado, hemos hablado antes de la tele, en la tele no se puede hacer nada, en internet se puede hacer absolutamente todo. Entonces eso al final lo que consolida es una percepción de que si no me paran los pies será que es lícito, cuando sabemos perfectamente que no es lícito. Entonces llega un momento en que en ese contexto al que tú mencionas, Tito, lo que acabamos haciendo es dar por bueno cosas que pues probablemente eran ilícitas, deberían seguir siendo ilícitas, y lo único que habría que hacer es separar el grano de la paja. Pero si yo vuelvo a insistir, a lo mejor es que me explico muy mal, ¿no? Que es en el aspecto de... Yo estoy convencido de que, por supuesto, a lo mejor la eutanasia hoy es un delito y todos tenemos el derecho a que la eutanasia en el futuro no sea un delito y cambiar los criterios reguladores rotundamente. Por lo tanto, no pongo en discusión que el emplazamiento de producto fuera un acto ilícito y ahora sea. Lo que yo me refiero es que para eso hay que intentar que cuando tú regulas en el mundo de la comunicación apliques unos principios que no simplemente sean para salvar la cara. Salvar la cara en el mundo del consumo no es regular básicamente la publicidad, no, es regular los verdaderos derechos de los consumidores con respecto a sus transacciones comerciales, a las entidades financieras y a otras cosas. Y no estrictamente, porque es verdad que la publicidad es trascendente, pero no es tan trascendente. Es más, para que se den todos estos supuestos, la ley de competencia real habla que es necesario que haya un perjuicio en la esfera económica del consumo. Resulta que esto nadie lo aplica. Y venga, vamos a seguir discutiendo de la publicidad encubierta. No, yo lo que creo es que es verdad que son estos supuestos, pero que en este momento la comunicación es la que es, y yo sigo pensando que en estos momentos una enorme, gran mayoría de consumidores, y no creo que sea bueno legislar para una minoría para proteger
creer de un tema que sinceramente creo que no es esencial, básicamente, ¿no? Tratar de hacer una distinción brutal en estos momentos entre lo que es comercial y lo que no es comercial, a mí me parece un ejercicio, por decirlo de alguna forma, algunas veces de una cierta, no sé cómo calificarlo, ¿no? Es un ejercicio que no te lleva a nada, porque es que en estos momentos, en esta sociedad, todo tiene que ver con un mensaje de actividad comercial, ¿no? Entonces, por lo tanto, regúlese, sea muy transparente, pero pártese de los principios nuevos y de aceptar estos principios. Permíteme que discrepe de nuevo contigo. Pero estando de acuerdo en el concepto general, para mí hay dos puntos en los que no se puede dejar de regular o no se puede dejar de regular, y tendríamos que tener unos conceptos mínimos muy claros. Uno es la infancia, muy claro. Creo que es un sector débil, que hay que proteger y que se está atacando continuamente. Se está atacando, a lo mejor, se está atacando en la televisión, que está muy regulada, pero se está atacando en todas las plataformas de difusión de contenidos audiovisuales relacionados con la infancia, que podamos tener al alcance de nuestras manos. Los que tienen hijos lo saben. Ese es el uno. El siguiente, que a lo mejor llámame idealista o llámame romántica, creo que se debería defender la libertad de información. Porque si nuestros medios de comunicación puros, no relacionados con la marca, que tienen que darnos la información veraz, no son creíbles, creo que como sociedad tenemos un problema y deberían el regulador y los estados luchar, intentar conseguir y no rendirse para tener unos medios de comunicación independientes. Porque yo, que sí que puedo distinguir cuando un periódico está trabajando con una marca y por lo tanto probablemente me esté dando una información sesgada, yo sí que quiero poder confiar en que algún medio de comunicación me va a dar información pura. Con una línea editorial, lo entiendo, siempre ha sido así. Puede haber una línea editorial que también quiero conocer y yo después tendré mi propia opinión. Pero esos dos aspectos me parece que hay que protegerlos. Yo no pongo en duda la libertad de información, bajo ninguno. Me parece absolutamente protegible la infancia, rotundamente. Yo no estoy hablando de eso. No, es que cuando hablamos de medios de comunicación como el país o el mundo, estarán haciendo cosas mal, pero deberíamos luchar para que las hagan bien. Claro, es que probablemente no, estamos hablando de la regulación de la publicidad y tiene más sentido hablar de la regulación de la comunicación en su conjunto. A saber, no separemos. Hoy en día no tiene sentido separar. No es todo publicidad, no. Lo que yo me refiero es que hay que volver a replantearse conceptos como el contenido editorial, el programa, el entretenimiento y la comunicación comercial. Entonces, cuando tú defines la comunicación comercial en la Ley General de la Comunicación Audiovisual, hay que revisarlo. Y hay que revisar el concepto de publicidad encubierta. Eso es lo que yo digo, rotundamente. Entonces, eso sí que es diferente, muy diferente. Entonces, y no intentar salvar y extraer de la publicidad absolutamente y separarla del mundo de la comunicación y dejar la comunicación, mientras tanto, sometida a su libre albedrío, como ocurre en la realidad jurídica, sin más. No, mire usted, todos, vamos. Estos principios van a ser aplicables a todo, porque es que verdaderamente el principio de veracidad exigible en la publicidad, aunque sea determinadas alegaciones, el principio de veracidad es exigible también a la información. Otra cosa diremos, no, es que vamos a regular los actos de competencia desleal entre los competidores, ya, pero cuando regulamos los actos de competencia desleal entre los consumidores, entre los competidores, no estamos afectando al consumidor. Y por lo tanto, nos obviamos el tema de la publicidad encubierta. Es decir, son dos ámbitos diferentes. Entonces, si en verdad el mercado tiene que tener sus reglas, eso tiene que funcionar de esta manera, pero el mundo de la comunicación requiere un nuevo esfuerzo de aplicar las situaciones nuevas. Porque es que si no, como dice muy bien Raúl, nos encontramos en que tenemos la sensación de que no se aplica nada y la inseguridad jurídica es total y absoluta. Entonces, dicen, no, yo en Internet puedo hacer lo que quiera y en televisión estoy absolutamente cortado. A mí que me expliquen jurídicamente cómo se puede mantener este principio. ¿A qué obedece que en un medio puedes hacer lo que te dé la gana y en el otro no? ¿Cuál es la diferencia? Pero hardware es el mismo. Claro. Por lo tanto, y ya no digamos, si resulta que, como dice Raúl, que es que ya en estos momentos las televisiones, en el aspecto de, como tal, medio específicamente, ha muerto. Entonces yo creo que se hace. No sé lo que va a hacer la Unión Europea, pero la Ley General de Comunicación Audiovisual espero que considere todas estas situaciones, ¿no? Porque es que no entiendo por qué se castiga a las televisiones. Bueno, de hecho la televisión es una No lo entiendo, no lo entiendo por qué. A la comunicación por televisión sí, se le castiga de una forma y se le exige otra cosa diferente a la comunicación en prensa o en revista. ¿Por qué? Yo quiero el fenómeno. Yo Netflix lo
veo en el mismo aparato que veo la BBC. Veo el mismo aparato. Pantallas. Con lo cual estamos discriminando el mismo medio que se ve en la misma pantalla con leyes completamente diferentes. Eso sí que nos puedo dejar más de acuerdo. ¿Alguna pregunta en el público? ¿No? Sí. Yo haría una y es Yo haría una y es precisamente hablando de contenidos y de la veracidad y de la publicidad encubierta, hablando de que la publicidad siempre está vetada o está mucho más controlada por el código PAOS, NAOS y por el tema de la violencia, incitación, y las películas que en vez de en 12 minutos, yo siempre pongo el mismo caso, ¿no? Yo he visto Julia a la hora de sobremesa en Telecinco, pero también en Televisión Española, en la 1, en la 2, a la hora de comer, con niños delante, en donde se ve cómo matan al padre, a la madre a palos en una paliza delante de un niño, y los están matando a palos. Y además probablemente la calificación sea menores de 13 años. A la hora de comer, y tú los dejas delante de la televisión y la han puesto yo creo que todas las cadenas, durante mucho tiempo. Y siempre me llama la atención, pero ese no es más que un ejemplo. A las 9 de la noche y otras muchas salen ese mismo tipo de conceptos que a la publicidad se le exige que tengan un rigor, cuando es casi indicativo lo más que puede apoyar la publicidad a según qué cosas, mientras que las series, los comentarios, hasta los telediarios, hay mucha más introducción a la violencia, porque hay cosas de las que puedes informar y otras de las que te puedes obsesionar, ¿no? Digo, cuando llegas a los deportes puede haber una información, pero luego llega el desglose en jugones o lo que sea, y ahí se recrea. A ver si alguien ya aprende cómo se hace, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho que ver con el miedo a la censura. Es decir, si os dais cuenta, la publicidad tiene, entre comillas, un censor, que es autocontrol, y que funciona. O sea, puedes estar de acuerdo o no, pero funciona, genera paz social. En cambio, en el contenido editorial no existe nada equivalente a autocontrol. Y entonces, al final, te encuentras con que, nuevamente, para situaciones que serían equiparables, no hay soluciones equiparables. Es decir, el regulador, entiendo que tendría mucho miedo digamos, por ejemplo, decir esta película no se puede emitir en televisión o este contenido es perjudicial para menores, etcétera, porque se le podrían echar encima desde el punto de vista de cuál es ese criterio, por qué es mejor el tuyo que el mío, etcétera. Y sin embargo, en el ámbito de la publicidad, de una manera mucho más discreta, ese tipo de censura se hace todos los días, ¿no? ¿Y el Consejo Audiovisual? Ya, pero yo creo que es verdad lo que dice. Primero, el Consejo Audiovisual está en el ámbito de la sanción administrativa y por lo tanto no es lo mismo que el mundo de la autorregulación a efectos de funcionamiento y agilidad, ¿no? Yo sí veía una cosa que quería manifestar, ¿no? Yo sinceramente creo que, y esto hablamos de branding content, yo creo que es una nueva forma de comunicación absolutamente lícita, del punto de partida, lícita. Segundo, creo que pocas veces va a haber publicidad encubierta. Lo creo sinceramente. Otra cosa será qué calificación le demos para que se pueda difundir en un medio o en otro medio. Se pueda difundir en las televisiones o en internet o en cualquier otra de las plataformas de comunicación. Pero yo creo que esto es... Y entonces no hay una discusión mucho más allá de esto. Es decir, porque yo creo que toda esa actividad, de acuerdo con Luisa, esa actividad solamente será lícita en aquellos casos en donde verdaderamente se den supuestos de engaño, porque otra vez volvemos a lo mismo, es decir, la publicidad encubierta es un acto de engaño y para que el acto de engaño se tiene que dar una serie de requisitos, no es un supuesto absolutamente único al que nos podamos referir y dedicar muchas horas. Entonces, branding content, rotundamente, yo no he visto en mi vida, creo, ningún branding content colectivamente cuando lo he discutido en donde lo haya podido ver como publicidad encubierta, no he visto ninguno. Es decir, cuando me refiero a los branding content conocidos, ¿no? Pues vale, la Amenábar, el beso de Oikos, al que me he referido, la pelotera y el pelotario y la fallera ahora mismo de Amstel. El debate sería si un branded content de BMW puede sacar a una persona superando los límites de la publicidad. Exacto, ahí es donde se plantea, porque eso es calificarlo de publicidad o no calificarlo y aplicarle las normas. Y ahí es donde yo vuelvo a decir, oye, ustedes que no se pueden aplicar las mismas normas, porque al branding content el consumidor va a verlo una vez o dos. Porque no ves la película o el corto 300 veces, como el mensaje sí te llega en la televisión 300 veces a ti.
Entonces, es verdad que 300 veces ese mismo mensaje te puede incitar a imitar las conductas que hace que haya unas situaciones de ilicitud. Pero cuando tú vas a ver una vez, por eso no se sanciona el emplazamiento de producto en las películas y en cambio sí se sanciona la publicidad en las series. Aunque no sea, pero tiene un recorrido más largo en el tiempo y por lo tanto parece ser que te va a llegar más veces. Entonces eso es lo que digo. Entonces eso hay que hacer que haya una regulación que aborde el fenómeno de la comunicación de marca o del contenido de marca, en donde las líneas no puedan ser las mismas que las que se impone a algo que llamamos ahora publicidad tradicional, que es el mensaje pagado en un medio y que llega a una gran cantidad de consumidores sin que el consumidor produzca ningún tipo de interrelación con el anuncio. Y ahora todo esta nueva forma de comunicación hace que el consumidor adopte decisiones y por lo tanto entre en un ámbito diferente. ¿Pero eso no creéis que cuando una marca se convierte en productor de un contenido de entretenimiento debería de tener el mismo trato que cualquier otro productor de contenido de entretenimiento? Yo rotundamente. Sin duda. Sin duda. Salvo en el tema de la transparencia, que yo creo que ahí, o sea, tú decías, el productor, tenemos derecho a saber quién es el productor. Pero de hecho, lo hemos dicho muchas veces, no tenemos que tener miedo a que aparezca la marca, porque a alguien le molesta que aparezca una marca. Yo prefiero que aparezca y prefiero saber que está ahí. Después consumiré el producto si te parece bueno y suficientemente aceptable para consumirlo, pero si no, que aparezca la marca, no hay que tener miedo a que aparezca la marca. Y eso le pone... Yo sin más preguntas, básicamente lo que os diría es que he empezado diciendo que sería importante tener un abogado en vuestras vidas, que vais a abordar un proyecto de Legal del Monte, yo creo que todos estos temas lo demuestran. Ya en el pasado, cuando decían Antonio, del debate que tuvimos ya en el foro de innovación, ya tocamos muchos temas, entre ellos, por ejemplo, salía el caso de Medefils, ¿no? Hoy hemos abordado otros tres nuevos temas de debate. Temas de debate para la unión entre unión de publicidad, entretenimiento, creación de contenidos y sus marcos jurídicos, aspectos legales. Hay muchos. Nos estamos dejando en el tintero todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las brand utilities. Y cuando las marcas intervienen y empiezan a crear activos productos en sí mismos, sería un poco lo mismo. Eso es publicidad o es un producto en sí mismo, ¿no? ¿Qué normativa le aplicamos? Nos estamos dejando en el tintero y lo abordaremos en otra ocasión todo lo que tiene que ver con el mundo de los advert games y cómo la industria de la industria publicitaria, la industria de la comunicación está entrando también en el terreno de entretenimiento vía los videojuegos. Y os animo a que cuando de NAE y CMA convoquemos un acto de estos, pues que haya tanto quórum como ha habido hoy, que tan solo damos las gracias.